Había una vez un hermoso bosque de robles en el que habitaban unos gnomos, bajitos y rechonchetes. Los gnomos eran felices viviendo en los huecos de los árboles y jugando entre las hojas secas. Llevaban muchos siglos habitando ese bosque. Aquel era su hogar. Un día, temprano por la mañana, cuando apenas asomaba el sol, unos extraños y aterradores ruidos los sobresaltaron. Eran unos hombres que aparecieron con sus camiones y con sierras mecánicas en mano. Estaban comenzando a talar los árboles. Eran unos madereros. Horrorizados, los gnomos vieron cómo esos hombres estaban talando los árboles de su bosque y, sin saber bien qué hacer, corrieron a refugiarse a la laguna que había en una pequeña llanura junto al bosque, donde pudieron esconderse entre el cañaveral. Fueron pasando los días y cada vez había menos árboles en el bosque. Apenas quedaban unas decenas de los cientos que había dado sombra a esa tierra y los gnomos. Cada vez más afligidos, se preguntaban qué iba a ser de ellos. Una tarde, desde las orillas de la laguna, vieron cómo los hombres, con sus camiones llenos de troncos de los árboles que un día habían dado vida a su bosque, se marchaban. Los vieron alejarse, suspirando por lo que habían hecho y a la vez aliviados porque aquello terminara. Los gnomos se acercaron, todavía asustadizos, a los límites del bosque y observaron desolados lo que antes había sido su hogar. Apenas quedaban algunos árboles jóvenes repartidos por el lugar, erguidos sobre un manto de serrín, virutas y ramas rotas. La visión del lugar era desoladora y los gnomos se preguntaban dónde iban a vivir a partir de ese momento, ya que en ese bosque casi desnudo no podían habitar, pues podrían ser descubiertos. Muy tristes regresaron a la laguna, donde tuvieron que adaptarse a vivir entre las cañas, echando terriblemente de menos el bosque, el sonido de las hojas de los árboles al ser mecidos por el viento, el piar de los pajaritos, los cuales también habían huido asustados, y la alfombra de hojas secas que había sido su parque de atracciones particular, donde tan bien se lo habían pasado. Un día, una ardillita despistada y solitaria llegó al lugar, y parada al borde de lo que quedaba del bosque, se lo quedó mirando. Y olisqueando con su gracioso hocico, se aventuró a subir a los pocos árboles que quedaban. Comenzó a recolectar bellotas, las cuales eran su alimento. La ardillita, con su enorme y hermosa cola, fue tomando una a una las bellotas y bajando al suelo. Las enterraba para hacer así su despensa particular, pensando que así nadie le quitaría su manjar. Así pasó muchos días la ardillita, recolectando y escondiendo bellotas, y cuando le entraba el hambre, tomaba una y se la comía en lugar de enterrarla. El bosque estaba muy desolado y no era precisamente el mejor lugar para vivir, pero por alguna razón le gustó a la ardillita y se quedó allí, con su frenética recolección de bellotas. Los gnomos ya conocían a la ardillita y de vez en cuando se acercaban a saludarla, mientras ésta no dejaba de recoger bellotas incansablemente. Pasaron los años y los antiguos habitantes del bosque continuaban viviendo en el cañaveral, en húmedos agujeros construidos en el suelo entre las cañas, sostenidos por pequeños trozos de caña a modo de columnas, con el suelo cubierto de paja seca del prado, los cuales les servían de único refugio. ¿Quieres saber qué pasó? El bosque comenzaba a estar cubierto por jóvenes robles, los cuales comenzaban a brindar su sombra, y los gnomos, cada vez más esperanzados, sabían que muy pronto podrían volver al bosque de donde nunca hubieran tenido que marchar. ¿Y sabes por qué? Las ardillitas son traviesas, avispadas y muy listas, pero tienen un pequeño defecto, y es que a menudo no recuerdan dónde enterraron sus bellotas. Y así fue como con el paso de los años
Gracias a las bellotas enterradas, las cuales la ardilla no recordaba, habían nacido numerosos robles que ya comenzaban a ser altos y fuertes, devolviendo poco a poco el majestuoso aspecto a ese adorado bosque de los gnomos. Un buen día, todos los gnomos, después de deliberar en su consejo anual, decidieron, decididos y felices, regresar al bosque, y con cánticos y gritos de felicidad poblaron de nuevo ese pedacito de tierra lleno de jóvenes y hermosos árboles. Los pájaros fueron regresando también, y el bosque se llenó de vida de nuevo, y felices y contentos vivieron para siempre en ese bosque, al que nunca jamás volvieron los madereros. Desde entonces, cada primavera, los gnomos celebran la fiesta de la ardilla, en honor a la ardillita que hizo posible el rápido resurgimiento de lo que volvía a ser su hogar, lo cual, en poco tiempo, fue conocido por todos los gnomos del mundo que se unieron a esa fiesta cada año para conmemorar el trabajo que, sin saberlo, realizaban las ardillas repoblando los bosques. Si algún cálido día de primavera, paseando por un bosque, escuchas unos suaves silbidos, piensa que tal vez son los gnomos que habitan ese bosque, los cuales, a escondiditas para que tú no puedas verlos, están celebrando la fiesta de la ardilla.